Esta estimulación de la conferencia secreción comenzará de a estos grabarse. diferentes órganos, así como de la inhibición de la misma, y cuáles son las sustancias y en qué porción anatómica de cada uno se producen. Bueno, ya hablaron sobre la fisiología de la absorción. Se correlaciona mucho en algunos aspectos en estas conferencias de estos 2 días. Como les decía, hoy pues no vamos a alcanzar a dar la siguiente conferencia, la siguiente clase. Queda pues para la otra semana pues reprogramarla para completar el programa. Bueno, entonces, con respecto a las demás actividades, ya ustedes saben que el segundo parcial está programado para la otra semana. El lunes es festivo, quedó para el martes, cuya nota equivale a un 10% de la calificación total. Ustedes vienen desarrollando talleres y foros. Esta semana el foro, la actividad fue de taller, perdón, porque las estoy intercalando para que no se sientan tan abrumados con tanta actividad. Entonces yo decidí pues dejar foros, que son actividades individuales, es el concepto de cada uno, lo que entendieron y lo que han leído. Es más de argumentación. El foro, a diferencia del taller, es una actividad que se coloca para que ustedes cuestionen, discutan, ¿verdad? Discutan en el ámbito académico y cuestionen en el ámbito académico, obviamente. Como lo hicieron una vez en el chat, ¿verdad? La semana pasada, que me gustó cómo lo hicieron. Ahí estaban, ustedes hablaron, compartieron información, aclararon dudas entre ustedes mismos. Es que ese es el objetivo de los foros, ¿ya? La participación y que sea interactiva, que cada quien lea lo que opina el otro y si hay algo que debatir, algo que agregar o recomendar, lo haga. Esa es la manera de enriquecer el conocimiento que estamos adquiriendo, ¿ya? No es simplemente colocar una participación ahí y ya, y no leo las demás. Traten de leer las demás. Yo todavía no lo he revisado, voy a revisarlo esta noche porque no me ha dado tiempo. A ver cómo quedó el foro ese de fisiología renal y equilibrio ácido básico. Un caso muy interesante. Bueno, ustedes allí, no lo he revisado, voy a mirar a ver qué trabajo hicieron. Esta semana el doctor Otero programó su taller desde hace una semana, desde la semana pasada lo colgó, y bueno, deben enviarle la información de ese taller a él también. No sé qué plazo les daría, no me informó qué plazo les dio, pero bueno, me imagino que el plazo será lo que va de la semana y lo que resta de la semana, para que ustedes lo puedan desarrollar, ¿verdad? Esa es otra actividad, esa es la actividad de esta semana. Y bueno, ya desarrollando ese taller, ya ustedes les quedan pues el tiempo del fin de semana, que es puente, sábado, domingo y lunes, para que hagan para que se preparen bien para ese parcial, para ese segundo parcial. Yo espero lo mínimo nota 4, mínimo nota 4, espero de ustedes. Vamos a colocarlo, vamos a diseñarlo más amigable. Yo sé que el primer parcial fue bastante pesado, estuvo pesado, hay que reconocerlo. Sin, ¿cómo es que se llama? Sin ánimo de propender superficialidad, ¿no? Vamos a preguntar lo que tenemos que preguntar, pero va a ser un cuestionario más amigable con ustedes. Entonces, espero buenas notas, espero que se vea reflejado ese esfuerzo que ustedes hacen, porque en últimas el esfuerzo es de ustedes para prepararse, para ser unos buenos profesionales, para ser unos buenos médicos. Y, y ese es el tema. Y bueno, yo lo que les digo siempre a muchos que se desaniman es que una nota no es la que te va a definir como profesional. Lo que te define como profesional son tus valores profesionales. O sea, ¿quién eres tú?
cómo te comportas, cómo haces las cosas, sobre todo hay que tener mucha responsabilidad, ¿verdad? Mucha responsabilidad en nuestra profesión. Tenemos que cuidarla, tenemos que quererla. Nos estamos dedicando a esto, al servicio de la gente, y ese debe ser el objetivo principal. Entonces, mucho ánimo para ese parcial. Estudien, formen grupos de estudio. Yo les he dicho a ustedes que siempre hay técnicas de ciertos compañeros que uno tiene que replicar, técnicas de estudio, ¿verdad? Repasen técnicas de estudio, hagan grupos. Ahora que hay la facilidad de esto virtual, porque antes uno tenía que ir a la casa de alguien para reunirse y empezar a tirarse preguntas, hagan eso, formen un grupito por cualquiera de estas plataformas. Eso sí, no debe pasar de 4 o 5 personas, porque si en lo posible que sea de 3, porque ya 4 o 5 ya es más de ese número, ya eso es recocha. Entonces, a ponerle seriedad a la hora de estudiar, pónganle seriedad, a estudiar fuertemente, a preguntarse, ¿ya? A tirarse preguntas entre ustedes, ¿ya? A hacerse cuestionarios y preguntarse entre ustedes. Eso lo entrena mucho a uno, ¿ya? Para estar seguro de dar una respuesta a la hora de un examen. Entrénense, o sea, eso es como el deportista, entrénense. Si usted entrena todos los días, le va a ir mejor. Si usted, como el músico, por ejemplo, si usted practica todos los días, le va a ir mejor. Ya no dejen todo el material de estudio para lo último, porque hay que estudiar bastante. Ustedes saben que es bastante material que hay que estudiar. Entonces, les doy eso por consejo, ¿ya? Ustedes tienen la capacidad de hacerlo, lo van a hacer y bueno, yo espero excelentes notas para este segundo parcial y para los que vienen, ¿no? Entonces, ese es mi consejo de hoy. Bueno, entonces vamos a entrar en materia, vamos a ver si estamos grabando. Vamos a grabar. Ah, ya está grabando. Bueno, entonces vamos a reducir aquí. El tema de hoy es la secreción pancreática. Los mecanismos de secreción pancreática, cómo se dan, cuáles son las fases, ¿verdad? Eso es lo que vamos a ver en cada tópico. Aquí está generalidades. ¿Cuáles son las enzimas pancreáticas digestivas que se producen y cómo se producen? Cómo se produce la secreción del bicarbonato, ¿sí? Cómo se da la regulación de la secreción pancreática. Recuerden que ayer hay diferentes mecanismos de regulación, aquí también, ¿verdad? Y las fases de la secreción pancreática, que son exactamente las mismas de la secreción gástrica, con algunas diferencias, pero en términos generales es lo mismo. Ahí tenemos el páncreas, órgano exocrino y endocrino por excelencia. Hoy nos dedicaremos a ver la función exocrina, ya en la parte de metabolismo, sí, todo lo que tiene que ver con la parte metabólica, con la unidad de fisiología hormonal. Ya veremos el funcionamiento endocrino del páncreas. Hoy vamos a ver el funcionamiento exocrino, órgano por excelencia, múltiples funciones. Importante en todos los sentidos. Hoy vamos a ver una parte de su funcionamiento enfocado a la parte digestiva. Entonces el páncreas se compone de dos tipos de tejido. Tenemos los ácidos y conductos y los islotes de Langerhans. Los ácidos y conductos hacen parte de la función exocrina del páncreas. Secretan jugos digestivos y bicarbonatos, que son los que vamos a ver hoy. Y las otras células, los islotes de Langerhans, hay tres tipos de células, alfa, beta y delta. Secretan principalmente insulina y glucagón. Hoy nos vamos a dedicar a ver su función exocrina. Esta es la función endocrina.
Entonces vamos a ver cómo actúa, cómo es su fisiología secretora, ¿sí?, para los mecanismos de digestión. Ahí tenemos el tejido pancreático, tenemos los ácidos pancreáticos, ¿sí?, que vienen acompañados de su conducto, el conducto pancreático, y los diferentes tipos de células, ¿verdad? Diferentes tipos de células en su parte endocrina. Ahí tenemos los islotes de Langerhans y los tipos de células que tenemos a nivel de esos islotes. Las células beta, las células alfa, las células delta, cada una tiene su correspondiente función endocrina. Entonces, tenemos que la secreción digestiva pancreática tiene como función secretar enzimas digestivas para 2 puntos: la digestión de las proteínas, la digestión de los carbohidratos, la digestión de las grasas, ¿verdad? Y la otra función importante también, sobre todo para el mismo páncreas, ya lo veremos por qué, neutralizar el quimo ácido. Entonces ahí tenemos las funciones principales, la secreción de enzimas digestivas para todas estas sustancias, ¿verdad? Se trata de digerir esas sustancias, volverlas, por ejemplo, en el caso de las proteínas, estimular la proteólisis para que esas sustancias se descompongan, se vuelvan más pequeñas y se puedan absorber y puedan ser utilizadas por la célula para sus diferentes mecanismos. Lo mismo los hidratos de carbono, las grasas, y para mantener esa homeostasis, ese equilibrio, ¿verdad?, a nivel del tubo digestivo, también colabora con la neutralización del quimo ácido. Entonces, los ácidos pancreáticos se van a encargar de la función digestiva, es decir, las enzimas que se encargan de la digestión de las proteínas, de los carbohidratos y las grasas. De resto, pues la otra función que está mayormente dada por los conductos pancreáticos es la producción de bicarbonato y agua para mantener ese equilibrio, para evitar que todo ese sistema se pueda dañar. Ahí tenemos nuestro amigo, el páncreas, con su cabeza, el cuello, cuerpo, cola. Tenemos allí el conducto principal, que es el conducto de Wilson. Tenemos el conducto accesorio, que es el conducto de Santorini. Allí en esta gráfica un poquito más detallada, cómo se da la anatomía de esos conductos. Aquí pues se recoge todo el material necesario y es secretado mayormente por el conducto de Wilson. Tenemos el conducto de colédoco, perdón, y el conducto de Santorini, que es un conducto accesorio. Allí tenemos una gráfica un poquito más detallada sobre los conductos y el parénquima pancreático. Tenemos el conducto colédoco, tenemos el páncreas, conducto pancreático principal. Aquí pues en una toma más cercana, este es el conducto pancreático principal. Tenemos el acino, tenemos el conducto intercalar, una toma más detallada aquí abajito, conducto pancreático principal, el acino. Tenemos el conducto intralobular, que es el conducto intercalar, que está entre cada acino. Y tenemos los diferentes tipos de células que podemos encontrar en el acino. La célula ductal, acuérdense que estos son unos ductos por donde vienen los productos de secreción. La célula centroacinar,
y la célula acinar pancreática. Cada una, la célula acinar, por ejemplo, la acinar pancreática se va a encargar de la producción de enzimas digestivas y las va a acumular a través de gránulos decimógenos. Son estos. Estas son estas vesículas que ustedes ven aquí. Y la célula ductal, la que está en el ducto, la que va por todo este ducto aquí, va a encargarse de la otra función, que es la producción de bicarbonato y agua. Estas enzimas son para la digestión de proteínas, bicarbonato y grasas o ácidos grasos. Y la célula epitelial ductal pancreática va a producir el bicarbonato y el agua, que es la sustancia que va a mantener el equilibrio a nivel de este sistema. Entonces le hacemos zoom aquí al conducto pancreático. Aquí tenemos las enzimas para las proteínas, tenemos las enzimas para los carbohidratos y tenemos las enzimas para la grasa, ¿cierto? Vienen producidas de aquí, de las células acinares. Vienen y se transportan a través del conducto pancreático, ¿cierto? Las tres enzimas pancreáticas y desembocan aquí, a nivel del duodeno. Tenemos las proteasas, las amilasas y las lipasas. Vamos a verlas cada una cómo actúa. Tenemos, por ejemplo, las enzimas para la digestión de las proteínas, las proteasas. El objetivo es convertir todo ese alimento en sustancias absorbibles que puedan ser vertidas a la sangre, ¿cierto? Entonces tenemos principalmente el tripsinógeno, que es una molécula inactiva, lo mismo que el quimiotripsinógeno y lo mismo que el procarboxipolipeptidasa. Ok, todo aquí está de manera inactiva. ¿Qué la activa? Bueno, principalmente el tripsinógeno, que es de las más importantes, la presencia de alimento en la mucosa a través de la enzima enterocinasa, la activa a tripsina. Y el resto de moléculas también se activan. Entonces el quimiotripsinógeno se convierte en quimiotripsina y el procarboxipolipeptidasa se convierte en carboxipolipeptidasa en la luz del intestino. Ya cuando ellas salen, ellas son secretadas en el ducto hasta la salida del conducto. Son enzimas inactivas. Cuando ya están en la luz del intestino por medio de la enterocinasa se convierten en moléculas activas. O sea, ellos van a realizar allí su función de proteólisis en los alimentos principalmente dedicados o dirigidos hacia las proteínas, los que contienen proteínas. Entonces ahí está el tricinógeno, el quimiotricinógeno, la procarboxipolipeptidasa. En la luz del intestino son activadas, inclusive la tripsina, cuando es activada, también colabora en la luz del intestino para que las otras dos se activen, ¿sí? Entonces es la enzima más importante en este caso, porque ella propicia o ayuda o colabora en la luz del intestino para que las demás sean activadas. Entonces, estas proteasas, tripsina, quimiotripsina y carboxipolipeptidasa, degradan proteínas completas o péptidos sin llegar a liberar aminoácidos. Bueno, en este caso, específicamente la tripsina y la quimiotripsina degradan esas proteínas que se encuentran completamente en la luz del intestino y los convierten en productos más pequeños, en moléculas más pequeñas, pero sin convertirlas en aminoácidos, cosa que sí hace la carboxipolipeptidasa.
los convierte en la unidad funcional de las proteínas, que es el aminoácido. Aquí nada más las degradan, las convierten en moléculas más pequeñas, pero sin llegar a aminoácidos, y aquí sí, sí la convierte en aminoácidos individuales para propiciar su absorción. Entonces, ojo, pregunta de examen, esto es la diferencia entre esas tres enzimas digestivas de tipo proteasa, para que lo tengan en cuenta. Ahí está el mecanismo por el cual pues tenemos aquí la célula intestinal con su microvellosidad. Aquí tenemos en la luz, tenemos al tricinógeno, tenemos a la quimiotricinógeno y a la procarbosipeptidasa. ¿Qué pasa? De que aquí en la luz del intestino, ellas, el tricinógeno y las demás enzimas se activan por medio de la enterocinasa. Esta enterocinasa coge el tricinógeno, lo convierte en tripsina, y a la vez esa tripsina que sale de aquí, ya convertida, se va a las demás tripsinas y a las demás enzimas para convertirlas en moléculas activas. Entonces, esa es la forma en que la tripsina también ayuda a que las demás proteasas se conviertan a moléculas activas y puedan desarrollar su función de proteólisis. Tenemos el caso de las enzimas que digieren los carbohidratos. Bueno, ya pasamos por las proteasas, ahora vamos con las enzimas que digieren los carbohidratos. En primera instancia tenemos la amilasa, que a diferencia pues, de la amilasa salival, no solamente digiere almidones, sino el glucógeno y los demás hidratos de carbono, excepto la celulosa. Que ustedes saben que la celulosa pues, es una molécula de una estructura muy fuerte y es de difícil digestión. Entonces la amilasa, además de los almidones, degrada el glucógeno y los demás hidratos de carbono y que forman disacáridos y en algunos casos trisacáridos también, moléculas de 3 carbonos y moléculas de 2 carbonos. ¿Ok? Entonces, ese es el mecanismo o la conversión de los carbohidratos por acción de la amilasa. Ahora, las enzimas que degradan los ácidos grasos o las grasas. Encontramos la lipasa, que hidroliza o descompone las grasas neutras hasta convertirla en ácidos grasos y monoglicéridos, moléculas más sencillas. El colesterol lo hidroliza y lo convierte en ésteres de colesterol, y la fosfolipasa separa las moléculas y lo convierte también en ácidos grasos de los fosfolípidos. La manera de actuar de las enzimas digestivas para la digestión de las grasas. Tenemos los acinos allí. Y bueno, la tripsina, aquí tenemos el acino, los acinos que la producen. Los acinos que la producen. Tenemos aquí, en ese mismo acino, donde se produce el sustrato o la molécula que genera la tripsina, que en este caso sería tripsinógeno, también aquí se produce el inhibidor de la tripsina. El inhibidor de la tripsina. Entonces, así como se produce la molécula activa, pues inactiva, perdón, de la tripsina, se produce también el inhibidor de la misma. Entonces, tanto en el acino como en los ductos se produce el inhibidor de la tripsina. Como su nombre lo dice, pues obvio es el que contrarresta la acción de la tripsina, la inhibe, la bloquea. Entonces, por eso les explicaba que en el caso de las pancreatitis agudas, se produce un desequilibrio en el cual pues hay
una secreción aumentada de la tripsina debido al proceso inflamatorio que se produce. Y hay una disregulación del inhibidor de la tripsina. Por eso, en los casos de pancreatitis, que es una enfermedad que puede complicarse y el paciente puede fallecer, se contrarresta ese efecto inhibitorio y por tanto el páncreas empieza a autodigerirse. ¿Ya? Se empieza a autodigerir y por eso es que progresa la enfermedad si no es controlada, si no es manejada adecuadamente, puede progresar a una pancreatitis hemorrágica, ¿sí? Posteriormente quistes pancreáticos y disfunción del mismo y bueno, todas las complicaciones que pueda tener desde un proceso inflamatorio como tal, una sepsis, hasta un choque séptico y la muerte del paciente. Entonces, por eso es que es importante el manejo inicial. Es que yo siempre les he dicho a ustedes, la primera hora de toda patología es esencial. La primera hora de la sepsis, si no sabes manejarla la primera hora, ese paciente, el pronóstico es desde reservado hasta malo. La primera hora de choque, cualquiera que sea, la primera hora del choque séptico, el choque hipovolémico, si no lo manejas bien, ese paciente se te va a complicar y se te va a morir. Entonces, la primera hora, las horas de inicio del manejo de este tipo de patologías, así va a ser la progresión del paciente. Entonces, mucho ojo, sobre todo aquellas personas que saben que sufren de cálculos en la vesícula. Ustedes saben que eso produce una obstrucción de la vía biliar y por ende va a generar como consecuencia una alteración en todo el equilibrio de este sistema y va a producir una inflamación del páncreas y ya ven cuáles son los mecanismos. Se inhibe la acción del inhibidor de la tripsina, se contrarresta ese efecto inhibitorio y el páncreas se empieza a autodigerir, se empieza a destruir el mismo, a generar lisis en su propio tejido. Ahí la tenemos. Bueno, aquí ya terminamos con la secreción, ¿verdad?, de las enzimas pancreáticas y la inhibición de la misma. Aquí vamos a ver cómo se da la secreción. ¿Me están escuchando? Parece que tengo aquí fallas. Voy a mirar a ver. Las preguntas yo se las contesto al final. ¿Me están escuchando? Contéstenme allí. Ok, listo. Ya saben que las preguntas yo se las contesto después porque aquí me está dando un aviso de que parece que tengo problemas de conexión. Si alguna cosa me escriben, si no me escuchan, yo estoy pendiente aquí también al celular y a los mensajes que me están mandando. Bueno, entonces la otra función que es la secreción de bicarbonato, ¿verdad?, cuyo objetivo es mantener el equilibrio ácido básico, por decirlo así. Entonces, tenemos el esquema, tenemos el vaso sanguíneo, la sangre, tenemos el líquido intersticial, tenemos la célula del conducto pancreático, ¿sí? Estamos hablando del conducto pancreático, que es la segunda fase de la secreción, y la luz del conducto, para que haya claridad. Tenemos la membrana vasolateral y tenemos la membrana apical. Y aquí el espacio que hay entre célula y célula, el espacio intercelular, que también es susceptible a todos esos mecanismos de permeabilidad celular. Ya. No solamente el paso se da aquí, el paso también se puede dar aquí. Entonces, eso para tenerlo en cuenta. Sangre, vaso capilar, líquido intersticial, célula del conducto pancreático y la luz del conducto pancreático. Entonces tenemos esta parte que es la parte vasolateral y esta que es la parte apical. Tenemos el espacio intercelular. Entonces,
tenemos el gas carbónico, que es el producto de la degradación, ¿verdad?, de los mecanismos celulares, que está presente en los tejidos y en las células. Entra a la célula, en la célula hay agüita, ¿cierto? Ustedes saben que todos estos mecanismos se dan a través de gradientes de concentración. Hay mecanismos que son con uso de energía y hay mecanismos que es por la permeabilidad celular. Entonces, ya dijimos que estamos hablando del sistema exocrino. Cuando vamos a hablar de sistema endocrino cuando estemos dando la fisiología hormonal. ¿Ya? Por eso no vamos a hablar de glucosa, de insulina en estos momentos. Entonces, porque estamos enfocados a la parte digestiva. Entonces, tenemos el bicarbonato, tenemos el agüita dentro de la célula, ¿verdad? A través de la anhidrasa carbónica tenemos ácido carbónico, que posteriormente se descompone en bicarbonato e hidrogenión. A través de una bomba de cotransporte sodio-bicarbonato, entra sodio y entra bicarbonato a la célula, ¿verdad? Tenemos ahí un aumento de la concentración de bicarbonato y el sodio. ¿Correcto? Tenemos aquí el producto bicarbonato e hidrógeno que viene de aquí. ¿Ok? Y acá tenemos este bicarbonato que entró de afuera, viene producido de afuera del líquido intersticial y el sodio a través de cotransportadores sodio-bicarbonato. Hasta ahí vamos bien. Este bicarbonato, a través de bomba bicarbonato cloro, sale al espacio, a la luz del conducto. ¿Sí? Ahí se va acumulando el bicarbonato, sale para acá, para este lado. El cloro entra, ¿verdad? Pero también por medio de un mecanismo de transporte de cloro, o transporte de cloro, sale a la luz nuevamente. O sea, él vuelve, entra y sale. Entra y sale. Aquí salió el bicarbonato. ¿Sí? Ya lo tenemos aquí. Tenemos este hidrógeno acá. Y por acá, pues ya lo que explicamos de la vía de cotransporte sodio-bicarbonato. Listo, entonces, también por un mecanismo de cotransporte hidrógeno-sodio, este hidrógeno sale y entra el sodio aquí. Y por medio de la bomba sodio-potasio, ese sodio vuelve a salir al espacio intersticial y queda el potasio aquí dentro de la célula. Que también, por otro mecanismo también de bomba de potasio, también sale de la célula. ¿Ok? Entonces, ya tenemos allí este sodio que salió, ¿verdad? Este potasio que también salió, este hidrógeno que también salió. A través de los mecanismos de ósmosis, porque aquí tenemos mayor concentración de todas estas moléculas, principalmente del sodio y del agua. A través de los mecanismos de ósmosis, que ya ustedes saben cuál es la definición, ya lo hemos dicho. A través del espacio intercelular, ¿verdad? A través del espacio intercelular, este material, estas sustancias van del líquido o del espacio intersticial, pasando por el espacio intercelular hasta la luz del tubo. Entonces tenemos aquí bicarbonato, sodio y agua. Formamos entonces el bicarbonato de sodio. Se une la partícula de sodio con la de bicarbonato y tenemos bicarbonato de sodio que maneja un pH de 8. Y por eso esta secreción es una secreción alcalina. La secreción es una secreción alcalina en la segunda fase
de la secreción del páncreas. Entonces ahí está, sucede con esto la neutralización del quimo ácido. Aquí viene el quimo con pH de menos de 5, pH de 5, 4, 3, ¿verdad? Es secretado la sustancia alcalina, ¿sí? El bicarbonato de sodio, y llega aquí y apaga o neutraliza este pH ácido que se encuentra a nivel del duodeno. Los mecanismos de estímulo de la secreción pancreática. En las células acinares, pues tenemos la acción de la acetilcolina, que en gran parte la vimos ayer cómo actúa, y otro mecanismo para la secreción es la colecistocinina en las células acinares. En las células del conducto, para la secreción de bicarbonato, tenemos la acción de la secretina. Entonces, cuando todos estos estímulos, la acetilcolina, la colecistocinina para las células acinares y para el conducto, las células del conducto, la secretina que producen bicarbonato, cuando todos actúan al mismo tiempo, la secreción es mucho mayor que la suma de las secreciones de cada uno. Potencia, no es suma, sino potenciación de las secreciones si todas lo hacen al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque los diversos estímulos multiplican o potencian esa acción. Entonces, para tener eso en cuenta. Y dentro de las fases también tenemos unas fases, son 3 fases en la secreción pancreática, que como lo vimos ayer, desde antes de entrar el alimento al sistema digestivo ya se está generando la secreción de enzimas. Si vimos el alimento, y es bastante vistoso de ver, es bastante atractivo de ver el alimento, si lo olemos, lo tocamos y empezamos a degustarlo, el sistema nervioso central a nivel de los nervios vagos secretan acetilcolina y esa acetilcolina estimula el ácido pancreático para producir esas enzimas pancreáticas que acabamos de ver. ¿Ya? Esa es la fase cefálica que representa un 20% del total de la secreción. La secreción gástrica, no vamos a hablar mucho de ella porque realmente no es en gran porcentaje, y es más, ya hablamos de ella ayer, colabora en un 10%, ¿sí? Con la estimulación de la secreción de las enzimas gástricas y la secreción intestinal, que está en mayor porcentaje, en el 70%. Tenemos la presencia del quimo en el duodeno. Entonces, se estimula en las células S la secreción de secretina y en las células I la secreción de colecistocinina. La secretina estimula una secreción copiosa de iones de bicarbonato, ¿sí? ¿Y cuál es el objetivo? Neutralizar esa acidez del quimo, sobre todo cuando esa acidez está por debajo de 5, 4, 3, entre más ácido sea, más se estimula la secreción de secretina. Y es liberada por las células S del duodeno y el yeyuno. Ahí está. Tenemos un quimo bastante ácido, menos de 4.5. Y sabemos pues que son precursores los que están, lo que secreta, ¿sí? Lo que se secreta de las células acinares en las células S acinares. Y ya aquí, cuando hay contacto con el quimo ácido, ¿verdad? Ya tenemos la secretina como tal que se encarga de neutralizar ese quimo bastante ácido. Eso se da a nivel del duodeno y yeyuno. Entonces, el mecanismo es que esas células S secretan la secretina a través de la sangre, y esa secretina va a los conductos y a su vez propicia la secreción de esa enzima que va a neutralizar ese quimo ácido. Allí tenemos una representación gráfica
de todos los productos que obtenemos en esa fase secretora. Allí tenemos el ácido clorhídrico, tenemos el bicarbonato de sodio. Entonces aquí se convierten en bicarbonato más cloruro de sodio, agua y gas carbónico. Aquí a este nivel del duodeno. Entonces, ¿qué pasa? Se van, todas estas enzimas se van por el conducto y nos queda el gas carbónico que se va a través de la sangre y es expulsado a través de nuestro sistema respiratorio. Entonces, conseguimos la neutralización del quimoácido de esa manera también. La colecistocinina contribuye al control de la secreción pancreática de enzimas digestivas. ¿Sí? Se considera el máximo, la sustancia que mayormente controla la secreción de esas enzimas digestivas que acabamos de ver. Es liberada por las células I del duodeno y parte proximal del yeyuno. Entonces, cuando hay presencia de proteasas y peptonas, presencia de ácidos grasos de cadena larga, esa colecistocinina va a estimular al páncreas, ¿verdad?, en esa misma regulación de las enzimas digestivas que acabamos de ver. Entonces, esta grafiquita nos muestra la composición de esas enzimas digestivas, el control o la regulación, ¿sí? La regulación de la colecistocinina es para las enzimas digestivas y la secretina es para la regulación del bicarbonato de sodio. Esta para las enzimas y esta para el bicarbonato. Ahí tenemos un resumen. ¿Sí? Un resumen de lo que acabamos de hablar. El ácido del estómago libera secretina en la pared del duodeno. Las grasas y los aminoácidos inducen a la secreción de colecistocinina. La secretina y la colecistocinina pasan al torrente sanguíneo. Y la secretina produce una abundante secreción de líquido pancreático y bicarbonato, y la colecistocinina estimula la secreción de las enzimas. Y la otra, que es la regulación vagal, ¿sí?, que es directa, ¿sí?, hacia los acinos para producir las enzimas digestivas de tipo pancreático. Esta gráfica la vimos ayer y de hecho pues también nos muestra cuál es la importancia de manejo de volúmenes en caso de las pancreatitis, ¿verdad? Fíjense que la secreción pancreática es una de las que más se da, la mayor es la del intestino delgado, vamos a mirar por qué ahorita, una de las que mayormente se da en el sistema digestivo, ¿verdad? Y por eso es importante que en esos cuadros de pancreatitis el paciente se maneje casi parecido al paciente quemado, al gran quemado. Volumen de líquido, se necesita hidratación sobre todo, porque el agüita, fíjense que es el sustrato para la formación del bicarbonato. Entonces, como agua y como precursor de bicarbonato, también la necesitamos en demasía para poder conservar el equilibrio en casos de pancreatitis aguda. Ese páncreas que se daña por los casos de pancreatitis, ya sea de origen biliar o ya sea de origen metabólico, ¿verdad? Es un páncreas cuyos acinos, como se estaban autodigiriendo, se empiezan a dañar, y esos acinos y esos conductos, las células de los conductos ya no van a ser las mismas. Paciente que le da pancreatitis, ojo, si tiene algún familiar, algún paciente que le da pancreatitis, debe cuidarse de sobremanera. Debe cuidarse de sobremanera porque sus células acinares y las células de los conductos ya no son las mismas, ya se han dañado, están inflamadas, no propician esos intercambios que acabamos de ver. Entonces, ¿qué va a pasar? Que si le da nuevamente pancreatitis, el riesgo de complicarse va a aumentar. ¿Ya? Ese páncreas después que se inflama ya no es el mismo. ¿Ya?
y también interfiere o interviene con la función endocrina, y es un paciente que fácilmente puede sufrir de trastornos metabólicos. Entonces, ese paciente que ya le dio pancreatitis debe cuidarse mucho más para que no le vuelva a dar. Y todos debemos cuidarnos para que no nos dé pancreatitis. ¿Cuáles son los factores? Comidas copiosas, comidas grasosas, ricas en alcohol. Esos pacientes que sufren de dislipidemia. Las pancreatitis que no se cuidan o que se complican pueden convertir al paciente en paciente diabético. Sí, sí lo puede convertir porque puede inclusive dañar las células. El daño puede llegar hasta las células de los islotes de Langerhans. Entonces, todo ese daño se va a traducir en trastornos metabólicos, pérdida del equilibrio ácido básico. Y el paciente que ya es diabético de por sí, si le llega a dar una pancreatitis, le va a ir peor que el que no es diabético. ¿Ya? Porque se van a producir mayores alteraciones, mayor concentración de todas esas sustancias, de todas esas partículas que se deben ir, que se deben excretar, ¿verdad? No va a haber buena secreción, sobre todo del bicarbonato. Y entonces, ¿qué va a pasar? El mismo ácido, las mismas enzimas, van a seguir dañando las estructuras del páncreas y las aledañas. Entonces, te puede producir un problema, empezando como foco el hígado, ¿verdad? Bueno, primero el mismo páncreas, después el hígado y la vía biliar. Y de ahí en adelante, las complicaciones que se puedan venir. Entonces, ojo que los cuadros de pancreatitis no son cuadros leves. Las cuadros de pancreatitis se consideran cuadros de moderados a severos por la misma gravedad que reviste. Listo. Vamos a ver cómo se da la secreción biliar. Les recuerdo, yo les respondo las preguntas y le recuerdo a Santiago que no me vaya a cerrar la aplicación para poder ver las preguntas y contestarlas. Bueno, entonces dentro de la secreción biliar vamos a ver la anatomía fisiológica de la secreción biliar, el almacenamiento y concentración de la bilis, la composición y la manera en que se reabsorbe la bilis. Es una de las sustancias que más se reabsorbe. 17 veces se reabsorbe la bilis. Se puede reutilizar hasta 17 veces. Estímulo para la secreción biliar, sí, todos los mecanismos, tanto locales como los mecanismos a nivel nervioso, como todos esos mecanismos a nivel hormonal también. ¿Y qué función cumplen las sales biliares? Entonces, tenemos una producción de bilis por parte de nuestro amigo el hígado. El hígado como tal, pues también con múltiples funciones. Y este es uno de los elementos más valiosos, ¿sí? Después de los órganos vitales. Uno de los elementos más valiosos en el metabolismo. Si no tuviéramos hígado, no habría cómo metabolizar todo lo que ingerimos, ¿verdad? Y todo se nos convertiría en veneno. Entonces, a través de sus enterocitos, sus hepatocitos, perdón, ahí existen todos esos mecanismos de regulación y evitar pues que el organismo pueda intoxicarse con todas esas sustancias que se metabolizan y que son productos de desecho de todo lo que ingerimos, tanto alimentos como fármacos. Se produce la bilis por medio de sus hepatocitos. Ahorita vamos a verlo muy detalladamente. Se produce la bilis en una cantidad de 600 a 1000 mililitros en el día. ¿Cuáles son sus funciones? Las funciones de la bilis: la digestión y absorción de las grasas, y es un medio de excreción de productos de desecho. Entonces,
tenemos esa primera función, que es la digestión y absorción de las grasas. Ayuda a emulsionar las grandes partículas de grasa, ¿sí? También a convertirlas más pequeñas para que puedan ser absorbibles, ¿verdad? Y para que puedan ser atacadas por las lipasas pancreáticas que acabamos de ver. Favorece los mecanismos de absorción de los productos finales de la digestión, sobre todo mayormente de las grasas a través de la mucosa intestinal. Entonces, fíjense, digestión y absorción de las grasas ayudan a que las moléculas de grasa se vuelvan más pequeñas para que las lipasas lleguen y las puedan convertir en moléculas que se puedan absorber a través de la mucosa intestinal posteriormente. Y la segunda función, medio de excreción de productos de desecho, en particular la bilirrubina, que es el producto final de la destrucción de la hemoglobina y el exceso de colesterol, como vimos en los primeros capítulos de este curso de fisiología. Entonces, funciones de digestión y absorción y funciones de excreción de la bilis, esto a través de los ácidos biliares, ¿cierto? Y aquí, pues, como producto final de la destrucción de la hemoglobina, de esa hemoglobina que ya no sirve, que ya no puede transportar el oxígeno. Ahí tenemos un hepatocito, una estructura bien diferenciada del hepatocito con sus conductos biliares. Tenemos los canalículos. De esos hepatocitos se desprenden los conductos biliares terminales. Después viene el conducto biliar perilobular y por fin el conducto biliar interlobular. Estos hepatocitos tienen sus unidades estructurales, los lóbulos. Bueno, conforman, ellos son los que conforman esas unidades estructurales llamadas lóbulos, y aquí están cada una de las estructuras y cómo se forman, ¿sí? Y desemboca pues todo el producto en los conductos biliares y este producto va hacia la bilis. Entonces hay dos secuencias, dos eventos. Uno, el hepatocito secreta ácidos biliares, colesterol y componentes orgánicos. Aquí. Y la secretina estimula la formación de sodio y bicarbonato. Entonces se junta todo aquí, que a través del conducto biliar, ese flujo se va hacia la bilis. Hacia la bilis. ¿Y qué pasa? Aquí está, aquí se acumula el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático derecho, el conducto cístico, ¿verdad? El hepático común, que está conformado por el derecho e izquierdo, el conducto cístico, que es rama del hepático común. Ojo, esas preguntas aparecen mucho en los exámenes de residencia, así que no se les olvide. Anatomía de este sistema. Entonces, aquí viene la bilis, ¿cierto? Se va acumulando. Aquí directamente, pues, a través del conducto colédoco, como la bilis encuentra el esfínter de Oddi cerrado, porque no se necesita en el momento, ella regurgita y sube hasta acá nuevamente y se va acumulando aquí en la vesícula biliar. Entonces, este sistema tiene la capacidad de concentrar bilis. Acuérdese que la producción de bilis es más o menos de 600 a 900 cc, ¿cierto? Y resulta que en la vesícula biliar encontramos de 30 a 60 mililitros. O sea, si tomamos en menor valor, unas 10 veces menos y hasta unas 20 veces menos en volumen. Pero ¿qué pasa? De que esta estructura, sí, una obstrucción a este nivel puede ocasionar una pancreatitis, ya lo explicamos. Ya me devuelvo. Aquí esta estructura tiene la capacidad de concentrar la bilis. Tiene la capacidad de concentrar la bilis 10 y 20 veces más de concentración. O sea, el volumen aquí, lo
Lo que está en volumen lo redujo aquí en concentración. O sea, aquí hay una bilis netamente concentrada. Y lo que decía por ahí Emir, sí, una obstrucción, ¿sí? A nivel de la misma bilis, a nivel de todos estos conductos, ¿sí? Fíjense la relación que hay con el conducto pancreático, produce que todas las sustancias que se secretan se acumulen y se produzca la inflamación. Se produzca la inflamación del parénquima pancreático. Entonces, por eso es que ese tipo de pancreatitis es la pancreatitis de origen biliar, porque la bilis tiene la culpa, porque hay una obstrucción biliar, la presencia de cálculos, ya sea aquí, ya sea acá, ya sea aquí, te producen una obstrucción también del conducto pancreático y hay todo aquello que tenías que secretar no lo secreta y se empieza a inflamar el páncreas. Sí, señor. Esa es la pancreatitis de origen biliar, porque la pancreatitis tiene varias causas, ¿ya? La alcohólica, por ejemplo, la metabólica con el aumento de colesterol. Sí, no necesariamente tiene que haber un cuadro obstructivo. Entonces ya dijimos que la bilis se concentra y se almacena de 30 a 60 mililitros. Aquí en esta gráfica, que habla de la concentración de la bilis, para diferenciar, pues, qué es lo que se reabsorbe y qué es lo que queda, y qué es lo que se reduce. Entonces, tenemos presencia de agua, calcio, potasio, cloro, sodio, ácidos biliares y colesterol. ¿Cierto? Tenemos aquí a nivel del conducto, bueno, todo esto está en el hepatocito, en el hígado. ¿Sí? A nivel de los conductos encontramos esta sustancia, el bicarbonato, que no puede faltar. Fíjense que lo encontramos en todo el sistema. El sodio, que tampoco puede faltar, y el agüita. ¿No? El agüita. Entonces, todas estas sustancias, el sodio, el cloro, el bicarbonato y el agua, se reabsorben, ¿verdad? Se reabsorben, van al torrente sanguíneo y regresan nuevamente a todo este sistema. La bilis, ¿sí? También a través de las sales biliares, porque hay una conversión de la bilis a sales biliares, también se reabsorben y se reutilizan en todo el sistema nuevamente, a nivel del ilium. Entonces encontramos en la bilis que se encuentra propiamente en el hígado, la bilis hepática, ¿sí? Tenemos agua, sales biliares, bilirrubina, colesterol, ácidos grasos, lecitina, sodio, potasio, calcio, cloro y bicarbonato, obviamente. Entonces, todo aquello que se reabsorbe, ¿verdad? Lo encontramos en menor proporción en la bilis vesicular, para que vean la diferencia de concentraciones que hay entre la bilis hepática y la bilis vesicular. ¿Sí? Todo lo que se reabsorbe, pues disminuye la concentración y se encuentra en menor cantidad en la bilis vesicular. Y aquello que permanece, que no se reabsorbe, que son las sales biliares, la bilirrubina, el colesterol, los ácidos grasos, la lecitina y el potasio y el calcio, pues son los que encontramos mayormente en la composición de la bilis. Entonces, ahí lo tenemos. ¿Cuál es la composición neta de la bilis? Colesterol, ácidos grasos, bilirrubina, iones como calcio y potasio, lecitina, agua y sales biliares. Perdón, es el potasio, sí, potasio y calcio. Colesterol, ácidos grasos, bilirrubina, iones, lecitina, agua, sales biliares. Ojo, pregunta de examen, y aquí les tengo esta mnemotecnia para que se la aprendan. ¿Cuál es la composición neta de la bilis? Esa que están viendo ahí. Cuando hay, bueno, y ahora vamos a ver cómo se dan los estímulos de vaciamiento vesicular. ¿Sí? Cómo se vacía todo el contenido vesicular. Resulta que ingerimos grasa, viene por aquí por el estómago, digerimos un tanto aquí, después de 30 minutos hay presencia de grasa a nivel del duodeno, en la mucosa duodenal, ¿verdad? Y eso estimula que se produzca la colecistocinina. Esa colecistocinina
estimula la contracción de la pared vesicular y la relajación del esfínter de Oddi. Por tal motivo se dice que la colecistocinina es el estímulo más potente, ¿sí?, del vaciamiento vesicular. Entonces, ojo, esa es otra función de la colecistocinina a nivel del esfínter de Oddi, produce relajación, y a nivel de la pared vesicular produce contracción y por tanto estimula o produce o ocasiona que se dé el vaciamiento vesicular. Están otros estímulos. Ustedes bien saben que no solamente es estos son varios estímulos, viene de varias partes, de varios lados. Las fibras nerviosas secretoras de la acetilcolina también produce vaciamiento vesicular a través del sistema nervioso parasimpático con su nervio vago y el sistema nervioso entérico, el sistema local. El sistema nervioso que encontramos allí provocan la liberación de la acetilcolina y eso provoca la relajación del esfínter de Oddi y produce el vaciamiento vesicular. Bueno, entonces la diferencia es que la colecistocinina va a depender de la presencia de alimentos grasos. O sea, si hay alimentos grasos, la colecistocinina se va a dar cuenta y dice, ah, bueno, vienen alimentos grasos, esto le toca el turno a la bilirrubina, entonces vamos a propiciar que se relaje el esfínter de Oddi, vamos a contraer la vesícula biliar para que pueda verterse allí ese producto. Función de las sales biliares. Los hepatocitos secretan 6 gramos de sales biliares por día. ¿Qué pasa allí? El producto del metabolismo del colesterol en el hepatocito va a producir ácido cólico y ácido quenodensocicólico. Ácido cólico y ácido quenodensocicólico que se van a conjugar, ¿sí?, que se van a conjugar con la glicina y la taurina, proteínas, las enzimas, bueno, las enzimas son proteínas, y van a producir los ácidos biliares glucoconjugados. O sea, la glicina cuando se conjuga con esto va a producir ácidos biliares glucoconjugados y la taurina va a producir, cuando se conjuga con estos, ácidos biliares tauroconjugados. Ellos se metabolizan a sales biliares, que son las que producen los hepatocitos diariamente, 6 gramos de sales biliares diarias. ¿Cuáles van a ser las funciones en el tubo digestivo de esas sales biliares, esos 6 gramos de sales biliares en el adulto? Bueno, también, o sea, propiciar, ¿sí?, que esas grasas, esas moléculas grandes de grasas se fragmenten en moléculas más pequeñas, ¿sí?, en partículas más pequeñas, de tamaño menor, ¿sí? Y eso se llama función emulsificadora o detergente. Ojo, pregunta de examen. Y van a formar micelios o micelas, que son complejos que sirven o colaboran para la absorción posteriormente de esos ácidos grasos, del colesterol, de los monoglicéridos y otros lípidos del aparato digestivo. Entonces son dos funciones. Una, fragmenta las partículas grasas. Creo que sí, Dana, creo que sí, es la misma saponificación, sí, la formación de detergente. No estoy seguro, vamos a mirar, no lo vi en el libro, pero sí creo que sí es la misma saponificación. Vamos a investigarlo, creo que es la misma. Esa función detergente o emulsificadora pues, es la que favorece posteriormente o ayuda a la absorción, por medio de la formación de complejos o micelas. Ahí tenemos las sales biliares formadas en el ilion. Resulta que esos ácidos biliares se reabsorben y son reutilizados hasta 17 veces antes de la eliminación. Resulta que son reabsorbidos en un 94%. Esos 6 gramos, los primeros 6 gramos son reabsorbidos en un 94%. Y
por ese motivo pueden ser reutilizados hasta 17 veces. Bueno, ¿y cómo se saca ese cálculo? Bueno, 94%. ¿Se elimina cuánto? Esto es lo que se retiene. ¿Se elimina cuánto? Un 6%. Y entonces 94, bueno, es lo que se reabsorbe y 6 lo que se pierde. Entonces 6, ¿cuántas veces está en 94? Más o menos 17 veces. O sea, divide 94 entre 6, eso te da 15.6, bueno, 16 o 17 veces. ¿Ya? Esa es la proporción. Eso es lo que nos permite concluir que se utiliza antes de eliminarse completamente 17 veces. Entonces, los mecanismos de reabsorción en la circulación enterohepática se dan a nivel de las primeras porciones del intestino delgado por difusión, por los mecanismos de difusión, y a través del ileón distal a través del transporte activo. ¿Sí? Es la manera como se reabsorben esas sales biliares. Y aquí está la manera como circula y cómo se reabsorbe en cada proporción del intestino, ¿verdad? El intestino delgado primero, aquí a nivel de la vena porta al final, ¿sí? Para que el hígado vuelva a reutilizarlo para todos los procesos que acabamos de ver. La secretina tiene como función estimular la secreción acuosa de bicarbonato por las células epiteliales de los conductillos y conductos biliares. ¿Eso con qué ánimo? Con el ánimo de conservar o de tamponar ese pH del quimo que viene bastante ácido. Ya eso lo vimos en una diapositiva anterior, ¿cierto? Entonces, esa es la función de la secretina, que ya la vimos anteriormente. Entonces, neutraliza el ácido duodenal, ¿sí? No solamente por secreción pancreática, ¿sí? Sino también por la secreción de los conductillos biliares, ¿sí? También tienen esa gracia, esa función de ser también secretado por los conductillos biliares del hígado. Ahí tenemos un resumen de lo que acabamos de ver. Los mecanismos de estimulación, los mecanismos de inhibición. Entonces, los ácidos biliares de la sangre estimulan la secreción parenquimatosa. Tenemos la estimulación vagal, que produce contracciones de la vesícula biliar para que pueda ser secretada. Tenemos el páncreas endocrino, su parte endocrina, perdón, con su relación con el duodeno a través de sus conductos. El esfínter de Oddi, que es regulado también por la colecistocinina, produce la contracción de la vesícula biliar y la relajación del esfínter de Oddi cuando ella detecta grasa a nivel del duodeno. La bilis se almacena y se concentra hasta 15 veces en la vesícula biliar. Ese 15 sale de que como se producen de 600 a 900 cc, pero se recoge en 60 cc o 30 cc, ¿sí? El poder de concentración de la bilis es enorme aquí, hasta 10 y 15 y 20 veces. Y la secretina transportada por la sangre estimula la secreción ductal del hígado. Entonces, aquí esta gráfica resume todos los mecanismos de estimulación de la bilis como producto. Pasamos a la secreción intestinal. Yo les respondo sus preguntas al final. Vuelvo y repito. Y bueno, vamos a explicar aquí cómo se dan los mecanismos de secreción intestinal. Como tópicos vamos a ver la secreción de moco en el intestino delgado, la secreción por las criptas del Leverkusen, la regulación de la secreción del intestino delgado, secreción de moco del intestino grueso y la regulación de la secreción del intestino grueso. Denme 10 segundos, toma un traguito de agua, ya vengo. Bueno, entonces,
Ahí tenemos un esquema de nuestros órganos del sistema digestivo. El estómago, el píloro, ¿sí? El esfínter pilórico, tenemos el duodeno, la primera porción, la ampolla de Vater, donde se encuentran, allá al ladito se encuentran las, aquí a nivel de esta estructura, a nivel del duodeno encontramos las glándulas de Brunner, y aquí más abajito el íleon, para hablar ya de intestino grueso al final. Las glándulas de Brunner secretan moco alcalino, y esto se debe a un tipo de estímulo táctil o irritante de la mucosa duodenal, tal como pasaba también en la fisiología secretoria del estómago. La estimulación vagal. Recuerden que el nervio vago tiene las fibras parasimpáticas, ¿sí? Cuya estimulación produce la vasodilatación, y entonces si se produce vasodilatación se produce mayor secreción. Eso es directamente proporcional. A mayor vasodilatación se produce mayor secreción. ¿Sí? Y a través de la respuesta estimulatoria de la secretina. También tiene esa función acá también en el intestino delgado. ¿Sí? Y ese moco alcalino, ese moco con pH mayor de 7, mayor de 8, propicia la protección duodenal por el ácido procedente del estómago. Todos esos mecanismos, todo ese ácido clorhídrico que se produjo allá, que ustedes saben que baja el pH, acidifica todo el medio, ellos, el intestino delgado, a través de las glándulas de Brunner, lo modifica, trata de llevarlo a un equilibrio, trata de alcalinizarlo, trata de contrarrestarlo, porque si se permite el paso de ese ácido, va a producir daño en la mucosa. Entonces, la inhibición, todo esto es estimulación. Todos estos mecanismos que vimos aquí, tanto del mismo alimento, ¿verdad? La consistencia, si hay presencia de factores irritantes, recuerden que hay alimentos que son irritantes, ácidos, la estimulación vagal a través de su nervio parasimpático, ¿verdad? Que produce mayor vasodilatación y por ende mayor secreción, y la acción de la secretina. Aquí la acción de la inhibición la va a cumplir en gran parte la estimulación simpática. Entonces, esos mecanismos de estimulación simpática pueden cometer el error de que se desproteja la mucosa duodenal y se pueda predisponer al paciente a úlceras pépticas, ¿sí? Por daño en directo a la mucosa del intestino delgado. Entonces, ahí tenemos en resumen los mecanismos de estimulación y el mecanismo de inhibición. Entonces, a través de los estímulos táctiles e irritativos que pueden ser propiciados por el mismo alimento, el estímulo vagal, ¿sí? El estímulo de la secretina, actúan sobre las glándulas de Brunner para producir moco alcalino, ¿sí? Y ese moco va a proteger el duodeno, la mucosa del duodeno, frente a la acción del ácido. Y el nervio simpático va a contrarrestar esa acción de las glándulas de Brunner, la producción de moco alcalino, y se puede producir una disminución de la protección duodenal frente al ácido. Por ahí alcanzaba una pregunta de que si, a pesar de que las glándulas de Brunner están normales, se pueda producir vamos a leer la pregunta. Si se puede producir una úlcera péptica, correcto. Bueno, como ves, a pesar de que se mantengan todos estos mecanismos, pueda que haya una hiperproducción del ácido a nivel del estómago que no se pueda contrarrestar desde el estómago, ¿verdad? Porque aquí dependemos del ácido que nos venga del estómago. Si no hay
manera de contrarrestarlo adecuadamente, que nos venga mucha cantidad de ácido del estómago, puede ocurrir que las glándulas de Brunner no sean suficientes para ese ácido que se viene. Puede ocurrir, sí, a pesar de que estén normales, de que no haya ninguna alteración en las glándulas de Brunner, pero si haya una alteración a nivel del estómago, sí se puede producir una úlcera péptica. ¿Ok? Entonces, esa es la función. Allí tenemos un esquema. Ahí tenemos un esquema en donde apreciamos las vellosidades del intestino delgado. Vellosidades. Aquí tenemos las células que tienen microvellosidades. Aquí están las células. Y aquí están las células que tienen microvellosidades. Estos son los pliegues circulares. Y tenemos las diferentes capas. Capas submucosas, la capa muscular, la capa circular, la capa longitudinal y la capa serosa. Entonces ahí tenemos las vellosidades. Tenemos una estructura que se llama pliegue circular, que lo conforman varias vellosidades, el pliegue circular, y recibe estos distintos nombres: válvulas coniventes, válvulas de Kerckring. Para todos los efectos es lo mismo, para todos los nombres es lo mismo, se trata de la misma estructura. Bueno, entonces allí tenemos el esquema de una vellosidad. Ustedes saben que son importantes, ya creo que se los mencionó el doctor Eric, para los mecanismos de absorción principalmente. Tenemos en esa estructura las arteriolas, el capilar linfático y la vénula, ¿sí? Se ven claramente allí. Todos para propiciar un mejor mecanismo de absorción. Y al ladito, como pueden ver, tenemos las criptas del Lieberkühn, que son depresiones, ¿sí? Son cavitaciones pequeñas, pequeñísimas, aquí se ven, ¿sí? Son cavitaciones pequeñas. Esta es la mucosa, después vienen las otras estructuras, la musculatura circular y la musculatura longitudinal del intestino, que ustedes saben que propicia los movimientos peristálticos. El intestino tiene que moverse para poder hacer una buena digestión. Por eso es que la persona tiene que caminar, tiene que correr, tiene que trotar para que haya buena digestión. El intestino se mueve con uno. Y ahí está, de manera detallada, pues las células específicas a nivel de la cripta del Lieberkühn. Tenemos células caliciformes, mucosas, tenemos células epitelial y tenemos las células de Panet. Las células de Panet. Entonces, ahí tenemos pues la función de cada tipo de células. Células caliciformes, son secretoras de moco, lubricador, protector, ¿sí? Son las que se encuentran más hacia la luz. Tenemos los enterocitos, que a la vez se subdividen en criptas, secretan grandes cantidades de agua y electrolitos. Las vellosidades adyacentes, que reabsorben el agua y los electrolitos junto con los productos finales de la digestión. Y las células de Panet, que mayormente tienen acción inmunológica y secretan sustancias antimicrobianas. De allí que todo esto que ustedes ven, los probióticos y todo eso que mencionan en la televisión y que alguna vez hemos tomado, ¿verdad? Conservar la flora intestinal de esa parte del intestino delgado. ¿Por qué? Porque propicia todos esos mecanismos inmunológicos y de defensa. Producen hasta sustancias que destruyen esos antibióticos. Entonces, también el intestino cumple una función importante, que es la acción inmunológica. Y tenemos una vellosidad y una crista, ¿verdad? La producción diaria de líquido es 1800 mililitros por día, y vemos que el pH es un pH alcalino, y tenemos allí una cripta, y las criptas aquí, y la vellosidad. ¿Qué pasó? Aquí llegó el quimo. Aquí llegó el quimo, la presencia de ese quimo, esa sustancia alimenticia, va a propiciar o a estimular que por medio de un mecanismo activo, un mecanismo que necesita energía,
se produzca agua y electrolitos que se van a pegar a ese quimo. Ahí vino el quimo. El agua y el electrolito es secretado de aquí y se pega a ese quimo. Ese agua y ese electrolito va a ir quitándole partículas a ese quimo. Va a ir descomponiéndolo. Y vuelve y se reabsorbe, pero ya acompañadito aquí a nivel de la vellosidad. El agua y los electrolitos con esa partícula de quimo que se logró tomar de aquí, se reabsorbe ya más pequeña, obviamente, para poder ser absorbida, para que puedan entrar al torrente sanguíneo. Entonces, esa circulación desde las criptas a las vellosidades aporta un vehículo acuoso para que la absorción de la sustancia del quimo se dé. Fíjense, este quimo va por aquí, por aquí, por aquí. Cada vez que va pasando por alguna vellosidad, la cripta secreta el agua, ¿verdad? El agua y los electrolitos llegan a ese quimo, lo descomponen un poquito, le arrancan un pedacito y se devuelven a la vellosidad para que sea absorbido. La función primordial del intestino delgado consiste en absorber los nutrientes y sus productos digeridos para verterlos en la sangre. Bueno, ya ustedes son máster en eso, ya ustedes saben cómo se dan los mecanismos de absorción, cuya clase se las dio el doctor Eric. ¿Sí? Y bueno, aquí para explicar un poquito más a través de esos, cómo se dan esos mecanismos a través de la cripta, a través de la cripta del Lieberkühn, aquí el arrastre a través de los mecanismos activos de cloro y bicarbonato y sodio y a través de mecanismos activos de secreción del agua, pues es por medio de lo cual pues se da esa secreción que se vuelve a reabsorber. Ya esto lo vimos, las células S a través del quimoácido liberan secretina y las células I a través del quimograso también liberan colecistocinina, que ya ustedes saben las funciones que cumplen. Bueno, entonces dentro de las enzimas digestivas de la secreción, ¿sí? Los enterocitos de las vellosidades poseen enzimas que digieren sustancias específicas mientras se absorben a través del epitelio. Entre ellas encontramos lo mismo que habíamos encontrado a nivel del sistema secretor pancreático. Esas enzimas son enzimas peptidasas que realizan la degradación de los péptidos a aminoácidos, los carbohidratos, que generalmente encontramos sacarasa, maltasa, isomaltasa, lactasa, son disacáridos que se convierten en monosacáridos para poderlos digerir, para poderlos absorber, y la lipasa intestinal que convierte las grasas neutras en ácidos grasos y glicerol. Entonces, mientras esas sustancias son degradadas, ¿sí? Son digeridas, aquí el intestino delgado es un poquito más específico, ¿verdad? Ya él viene a propiciar una digestión más detallada, más, ¿cómo les diré? Más enfocada, porque ya la boca actuó, ¿cierto? El estómago actuó, el páncreas actuó y ya a él le queda un poquito más fácil el trabajo porque ya son sustancias más sencillas y más fácil de digerir, de procesar. Esta gráfica pues para mostrar que los mecanismos de mitosis de las células de la cripta del Lieberkühn son bastante, ¿cómo les diré? Es un mecanismo muy frecuente. Cada 5 días se producen nuevas células, ¿sí? Y estas células que van envejeciendo, ¿sí? Se van desprendiendo y se van hasta la luz del intestino y son expulsadas al exterior. A nivel del intestino delgado, ¿qué se va a producir? ¿Cuál va a ser el mecanismo de secreción? Hombre, la mucosa del intestino grueso, perdón, la mucosa del intestino grueso, ya estamos en intestino grueso, también tiene criptas del Lieberkühn, pero tiene ciertas diferencias. Carece de vellosidades y carece de células de Panet.
entonces no va a tener propiedades inmunológicas, no va a tener propiedades antibacterianas. Secretan mínimamente enzimas digestivas, pues ya aquí lo que pasa por el intestino grueso ya son los productos de desecho, ¿verdad? Ya pues en la primera porción es que de pronto hay todavía posibilidad de digerir alguna sustancia y absorberla. Secreta principalmente moco, y ese moco es netamente contenido alcalino. Entonces, ¿cómo se dan los estímulos para la secreción de moco? Por estimulación directa, por reflejos de nerviosos locales, ¿sí? De los nervios mientéricos, ¿sí? Y por el estímulo parasimpático. Miren que también aquí actúa el nervio vago. Ustedes saben que el nervio vago es cardioneumoentérico. Ahí está su acción, la estimulación parasimpática, que la vimos en una diapositiva ayer. Aquí se la vuelvo a mostrar. Se aumenta la velocidad de secreción, sobre todo en la parte proximal, está dada por el nervio vago, en el colo ascendente y colo transverso, y en la parte distal está por los nervios pélvicos, en lo que corresponde al colon descendente y al recto. Ahí está la subdivisión, mayormente aquí arriba por el nervio vago y acá abajo por los nervios pélvicos o nervios sacros. Entonces, ese estímulo se da a través de la estimulación directa, a través de los reflejos nerviosos locales en el sistema nervioso mientérico y el estímulo parasimpático. Cuando ese estímulo parasimpático es intenso por alguna emoción, una emoción es un sentimiento de alegría extremo del paciente o un sentimiento de odio extremo, ¿verdad? De rabia, que puede inducir a la producción de moco viscoso incluso cada 30 minutos. Y es así como se explica a aquellos pacientes que sufren de colon irritable, ¿sí? Pacientes mal geniados. Cuando sufren de mal genio, cuando les da una rabia, viene enseguida el nervio parasimpático, ¿sí? Y produce una secreción intensa de moco. Pero simplemente para protegerse él y para proteger al dueño, al paciente. Protege las paredes de las escoriaciones, adhiere material fecal, protege la actividad de la actividad bacteriana y mantiene alejados los ácidos fecales con esa producción de bicarbonato cuyo pH es de 8. Simplemente es para protegerse. Pero ese es el mecanismo por el cual se da esa patología. Esa estimulación intensa del parasimpático produce diarrea y eso es lo que se conoce como enfermedad del colon irritable. Y otro mecanismo es la diarrea por secreción de agua y electrolitos en respuesta a la irritación. Si el intestino grueso pues recibe alguna sustancia irritable, ¿qué pasa? Su mucosa secreta grandes cantidades de agua y electrolitos sumados a la solución viscosa normal de moco alcalino. Eso produce que se aumenten los movimientos peristálticos y se dé una rápida progresión de las heces hacia el ano, ¿sí? Y es lo que llamamos diarrea secretora. Y eso tiene un solo objetivo, que es arrastrar ese factor irritante por la misma diarrea para que ese tejido se recupere rápidamente. Entonces aquí en la bibliografía siempre nos demoramos ¿cuánto? Bueno, hora y 40 minutos. Ok, las preguntas, Santiago, no me vayas a quitar de la aplicación, por favor, para contestar las preguntas, copiarlas y poder contestarlas. Agradezco su atención y, como les dije, la próxima semana damos el tema que nos dimos hoy, porque que realmente fisiología gastrointestinal es un tema extenso, es largo, y había que explicarlo bien, ¿sí? Ya ustedes saben que para la otra semana viene el parcial. ¿Es para la otra semana? Pregunto, ¿sí? Hoy es que 11, sí, para la otra semana.
Entonces, martes parcial, lo vamos a hacer por la plataforma de la universidad. Cualquier duda, cualquier cosa, me escriben al interno. Por ahí estoy pendiente de responderle a alguien que me preguntó ayer algo. Entonces, no te preocupes que estoy pendiente de contestarte. Muchas gracias. Espero que estén bien. Santiago, déjame por aquí. 50 preguntas, Anita. Vamos a dar 1 hora y media. Santiago, no, pero el parcial va a estar más, ya les dije, más amigable, ¿no? Vamos a 1 hora y media, eso les alcanza. Santiago, me estás debiendo el video de ayer y el video de hoy, ahora que lo bajes, ¿oíste?